En redes hubo una disputa entre el presidente Petro, quien primero publicó este mensaje. El presidente de Colombia dijo: el cartel de los soles, refiriéndose a la designación que ha hecho Estados Unidos de la cúpula militar y de otros funcionarios venezolanos, dice: no existe. Es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de la cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos que viven en Europa y Oriente Medio. Sigue Petro. Le propuse a Estados Unidos y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter. El congresista republicano por la Florida, Carlos Jiménez, le respondió también a través de la red X y le dijo: en el Congreso de Estados Unidos no tomaremos esto de chiste, al contrario, es gravísimo. Y luego vino otra respuesta del presidente Petro, quien pasa mucho tiempo en redes. Dice: usted no tiene derecho a sentenciar a ningún presidente elegido popularmente en Latinoamérica. Pudieron sentenciar a Pinochet, pero resultó aliado. Yo tengo las evidencias de los compradores de cocaína colombiana que pasa a Venezuela y si la verdad cuesta la cárcel, pues preso voy. Bueno, ustedes ya conocen el estilo del presidente de Colombia. Vamos al análisis sobre qué significa este enfrentamiento entre un legislador. Estados Unidos tiene 435 legisladores en la Cámara de Representantes y el presidente de un país. Y para eso nos vamos hasta Bogotá. Desde allí nos acompaña Fabián Augusto Cárdenas, profesor de la Universidad Javeriana, abogado internacionalista, experto en el tema. Gracias por acompañarnos, profesor. ¿Cómo interpreta este intercambio de mensajes que en el caso del presidente Petro y del congresista Jiménez son bastante frecuentes? Muy buenas tardes, querido Juan Carlos, desde Bogotá. Y en efecto, este intercambio de trinos entre el legislador de los Estados Unidos y el presidente Petro tiene una repercusión de orden diplomático. Esto es algo a lo que yo llamaba en diversas columnas la diplomacia del Twitter o la diplomacia de las redes sociales. Y es que aunque muchos piensan que estos mensajes son simplemente de índole personal, lo cierto es que en la medida en que los funcionarios están hablando a nombre de sus estados, esto regulado por la Convención de Relaciones Diplomáticas de Viena, tienen un efecto y una implicación jurídica para quienes hacen las declaraciones. Acá lo que sorprende es que el presidente de un país se ponga a discutir con un legislador de otro país. No estamos hablando de una conversación presidente a presidente, Cancillería, Departamento de Estado. Acá estamos un legislador local en donde este tema es muy fuerte en la Florida, pero por ejemplo aquí en Washington y en los medios nacionales en Estados Unidos poco se habla con el mandatario de un país. Por supuesto, esto es absolutamente inusual y creo que fue una desafortunada reacción de parte del jefe de Estado porque precisamente el homólogo diplomático de Gustavo Petro pues es el presidente Donald Trump. Yo creo que la mejor manera de haber respondido diplomáticamente a este suceso era simplemente no responder o por lo menos no de manera directa y no de ese medio, porque no era su homólogo, no era su interlocutor. Y dice Jiménez que esto podría llevar, dice que esto no pasará desapercibido en el Congreso. El Congreso en realidad no tiene nada que ver con las relaciones internacionales más allá que votar los proyectos de ley que pide el gobierno. Pero también le dijo que esto podría tener consecuencias a nivel de una investigación que avanza en el Departamento de Justicia en contra de Nicolás Maduro, que avanza en contra de lo que Estados Unidos ha caracterizado como el cartel de los soles y que Petro podría resultar siendo cómplice. ¿Se debe preocupar el presidente de Colombia sobre lo que dice el legislador Jiménez? Bueno, este fenómeno desde el punto de vista del derecho internacional, Juan Carlos, es de doble vía. Yo creo que fue tan inapropiada la aseveración del presidente Gustavo Petro como la respuesta del congresista. Y me explico.
Por un lado, yo creo que es inapropiado que un jefe de Estado salga a decir en Twitter que reconoce o no reconoce a un grupo, en este caso narcotraficante o un grupo terrorista. Yo creo que esto es algo que le corresponde a la justicia, en este caso, ambos estados democráticos compuestos por tres ramas. Debía ser la rama judicial la que tendría que encargarse de esto. En el mejor de los casos, una buena salida de un jefe de Estado como Petro tendría que haber sido delegar este tipo de calificativos a la justicia. Ahora, el hecho de que él niegue que existe precisamente el cartel de los soles, pues también es una imprecisión, porque lo cierto es que a nivel internacional ya se ha reconocido la existencia del cartel e incluso hay pruebas de que hay algunos procesos judiciales en Colombia que han sido adelantados en contra de precisamente personas involucradas con el cartel de los soles. Pero déjeme explicarle el otro lado. Creo que también fue inapropiada la forma como se dirige el congresista, sobre todo en lo que concierne a sentenciar. El uso de esta palabra sentenciar implica en sí una amenaza y también es de entender que en derecho internacional la responsabilidad de un Estado se adquiere cuando hay un acto que no solo parte del jefe de Estado, sino de cualquier persona de la rama ejecutiva, judicial o de la rama legislativa. Y esta frase de sentenciar, por supuesto, trae una connotación de amenaza que tampoco era apropiada y que al final recae sobre el Estado en general federal de los Estados Unidos. Por eso le digo que desde ambos puntos de vista no estaban bien asesorados en el derecho internacional. Y hay otro tema que sorprende o llama la atención. Es un momento de tensión. Se ha reportado el desplazamiento de buques estadounidenses al Caribe. En Venezuela se moviliza una milicia interna. En este contexto, esto le da otra relevancia a esta disputa entre Petro y un legislador republicano. Por supuesto, y claro, y este es el trasfondo del descontento de Petro. Petro, pues claramente ha sido un político de izquierda que ve este tipo de actuaciones precisamente como expresiones imperialistas. Sin embargo, yo creo que era inapropiado para él referirse a esto en este momento y al parecer dándole un apoyo de algún modo a Venezuela, cuando paradójicamente la otra noticia del día era que Nicolás Maduro ordenó el envío y el despliegue de 15.000 miembros de las Fuerzas Armadas a la frontera con Colombia. Yo creo que Petro, en lugar de haberse ido a pelear con el congresista estadounidense, tenía era que haber defendido la soberanía colombiana, precisamente porque el propio Maduro, al cual al parecer quería defender, está amenazando el uso de la fuerza en la frontera colombiana. Ahora, si Estados Unidos debe o no debe hacer esto, esto depende del régimen que se le da. Un régimen solamente basado en la lucha contra el narcotráfico no autoriza en el derecho internacional el despliegue de este tipo de fuerzas armadas. Sin embargo, Estados Unidos cambió el discurso, la narrativa, y ya no dice que está persiguiendo narcotraficantes, sino que es un tema terrorista, es decir, narcotráfico para financiar terrorismo. Y el terrorismo sí tiene una resolución de la ONU, que es la resolución 1373 del 2001, la cual se aprobó en postrimerías del 11 de septiembre. Y esa resolución sí permite movimientos armados como el que se da en este momento, pero debe probarse que efectivamente el narcotráfico está directamente vinculado con temas de terrorismo. Si esto se prueba, entonces es válido, pero por supuesto esto se media por la necesidad de probar efectivamente los hechos criminales de fondo y el modus operandi de este cartel. Fabián Augusto Cárdenas es profesor de la Universidad Javeriana de Colombia en Bogotá y es abogado internacionalista. Muchas gracias, Fabián, por estar en Directo USA.